que esperar a que vengan cientos, miles, millones de personas para que tú digas, voy a predicar de Dios. Tú tienes que empezar por uno. ¿Amén? Amén. Tú tienes que empezar por una persona que esté dispuesta a escuchar. Al término de esa reunión yo le dije a esa mujer, esta reunión Dios la hizo para ti. Porque esa reunión Dios la había hecho para ella. Pero muchas veces cuando escuchamos hablar de la gran comisión, inmediatamente pensamos en ese mandato de ir y predicar. La Biblia habla, nos lo dejó Dios como nuestro trabajo. La palabra de Dios dice en Mateo 28:19, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Eso se llama la gran comisión. Cuando a ti te digan, ¿cuál es la gran comisión de la iglesia? ¿Cuál es la comisión? O sea, ¿cuál es tu trabajo? Es predicar el evangelio. Dile al de al lado, tu trabajo es predicar el evangelio. ¿A quién? A toda criatura, a todo aquel que necesite. Pero cuando pensamos en eso, seamos honestos, suena muy bonito, ¿sí? Pero cuando lo aterrizamos a la vida real, empieza el conflicto, porque la palabra pesa, ¿cierto? Y vienen preguntas que yo me hice. ¿Qué voy a decir? ¿Cómo le voy a decir? ¿Cómo le voy a compartir? Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando yo escuchaba esto de joven, yo decía, ¿y cómo voy a compartir en la escuela? ¡Qué vergüenza! ¿Cómo le voy a decir a mis amigos? Van a decir que estoy loca. No sabía cómo hacerlo. No es que no quisiera, es que no sabía cómo hacerlo, ¿sí? Y decía yo, ¿qué le voy a decir? Y si me preguntan, y si no sé contestar, y yo no me sé libros de la Biblia, y casi no me sé muchas cosas, y uno empieza a decirse como preguntas, ¿no? Y si no me creen, y si le digo, oye, ¿quieres aceptar a Cristo en tu corazón? Y si me dice que no. ¿Saben cuántos no me han dicho a mí? Un montón. Un montón. Pero por ese no que me dijeron, hay otros muchos sís que también me han dicho. Y por eso sí vale la pena, ¿sí? Y si me rechazan, ¿qué tal que ya no me hablan? Porque estoy compartiendo de Dios. ¿Qué tal que me empieza a ver feo porque ya soy rara? Porque hablo de Dios, ¿sí? Y más en esta sociedad en la actualidad es como que más raro. Yo creo que ahora hablar de Cristo es raro, ¿sí? Y es ahí donde muchos se detienen, pero hoy quiero llevarte mucho más profundo, porque eso es la gran comisión. Pero hoy quiero llevarte más profundo. ¿Cómo quiero llevarte? Más profundo, ¿sí? Porque la gran comisión no se trata, hermano, de tu capacidad. Repite conmigo, no se trata de mi capacidad. A ver, ¿no se trata de qué? No se trata de mi capacidad. ¿Sabe de qué se trata la gran comisión? ¿Quiere que le diga de qué se trata la gran comisión? La gran comisión se trata del que te mandó, el que te envió. De eso se trata la gran comisión. La gran comisión no se trata de mí o de ti. La gran comisión se trata del que te está enviando. ¿Y quién nos envió? ¿Quién? ¿No saben quién nos mandó? Ay, no. Reprobados todos. ¿No saben quién nos mandó a predicar el evangelio? Jesús, Dios, el Padre. ¿Cierto? No eres tú, hermano, es el que te envía. ¿Sí les ha pasado, por ejemplo, en el trabajo cuando el jefe te dice, a ver, Nancy, vas y les dices a todos que los quiero mañana aquí a las 8 de la mañana? Y Nancy no le va a cuestionar al jefe así, pero ¿y por qué a las 8? Si entramos a las 9. ¿Verdad? Difícilmente uno cuestiona al jefe, ¿verdad? ¿Qué hace uno? Va y le dice, ¿saben qué? Me dijo el jefe que mañana a las 8 de la mañana, Julio. ¿Y Julio qué? Yo no sé, ve y dile a él. Si tienes dudas, ve y pregúntale a él. ¿Y quién va y le pregunta? Nadie va y le pregunta. ¿Verdad que no? Si el maestro te dice, oye, vamos a hacer una tarea. Ay, no, ¿y por qué vamos a hacer la tarea? Te dejan más. ¿Verdad? Uno la hace. Porque no es quién eres tú, es quien te está dando la orden. ¿Cierto?
¿Y quién nos está dando esta gran comisión? Jesús. Entonces no se trata del que te envía, perdón, no se trata de quién eres tú, sino se trata de quién te está enviando. ¿Sí? Tenemos que entender algo. El que envía es el que convence. Porque a veces decimos, ¿cómo yo voy a hablar de Cristo? El que te envía es el que te convence. ¿Sí? El que envía es el que transforma. Es que está tan difícil, es que no me va a hacer caso. El que te está mandando es el que va a transformar. ¿Sí? El que te envía es el que va a hablar, hermano, no tú. ¿Sí? Tú solo tienes que obedecer. ¿Qué tenemos que hacer? Obedecer. ¿Qué tenemos que hacer? Obedecer. Obedecer. Y vamos a ver en la Biblia, vamos a ver la historia, a lo mejor usted ya la conoce, pero vamos a desmenuzarla hoy. La historia del peor candidato para la gran comisión. La peor persona que alguien se pudo haber imaginado que podía compartir de Cristo y que compartió y ganó a cientos de miles de millones de personas. El peor candidato ganó muchísima gente. Y usted no es el peor candidato, hermano. Usted es el mejor candidato que Dios tiene. Así que si esa persona que no tenía nada para ganar, ganó muchos, ¿cuántos va a ganar usted? Muchos. ¿Muchos? ¿Cuántos va a ganar? Muchos. Muchos. Amén. Y para eso vamos a hablar de un ejemplo de un hombre que se llamó Saulo. ¿Cómo se llamó? Saulo. No, Saulo. Saulo. Ajá, que posteriormente cuando se convirtió se llamó Pablo, pero inicialmente se llamaba ¿cómo? Saulo. Y vamos a ir a la Biblia en Hechos 8:3. Hechos, el libro de Hechos, capítulo 8, versículo 3 y 4, vamos a ver. Dice, y Saulo, ¿qué hacía? ¿Saulo qué hacía? No los oigo, ¿qué hacía? Asolaba la iglesia y entrando ¿qué? Casa por casa arrestaba a hombres y a mujeres y los entregaba ¿dónde? A la cárcel. ¿Ustedes creen que ese era un buen predicador? No, él perseguía a los que predicaban. Era el perseguidor de la iglesia. Dice que él asolaba. ¿Qué significa asolar? Es acorralar así. No los dejaba ni respirar. Los andaba nomás cazando y en cuanto los veía, los llevaban del concilio romano y los metían a la cárcel por predicar el nombre de Dios. Y versículo 4 dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes haciendo ¿qué? Anunciando el evangelio. ¿Tenían miedo? Tal vez sí. ¿Pero qué creen? Que se lo aguantaban. Porque había una comisión del jefe. El Señor de señores les había dado una encomienda y era comparte mi evangelio. ¿Qué tenían que hacer? Compartir el evangelio. ¿Y qué tiene que hacer usted? Compartir el evangelio. Amén. Y entonces dice que Saulo era un perseguidor de la iglesia. ¿Qué era Saulo? Un perseguidor, ¿sí? No era cualquier persona. Era un hombre que iba en contra de todo lo que representaba Jesús, ¿sí? Era un perseguidor. La Biblia, vamos a ir al siguiente versículo, en el 5, ¿me lo pones? Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. O sea, que aunque Saulo estaba persiguiendo la iglesia, los discípulos seguían predicando de Jesucristo. ¿Sí? Porque dice que se esparcieron. Previo a esto, muere Esteban. Yo ya les había predicado sobre la muerte de Esteban. Esteban muere y todos lloran, pero dice que en medio de la muerte de Esteban, todos estaban gozosos predicando de Jesús. Porque ¿saben por qué? Porque no querían que la muerte de Esteban fuera en vano.
sino que él hubiese muerto por algo que era seguir predicando las buenas nuevas de salvación. Amén. Y entonces dice la Biblia que hubo un encuentro que lo cambió todo. Saulo tuvo un encuentro que transformó su vida. Amén. Amén. Y eso lo vamos a leer en Hechos 9. Vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 9, versículo 1, por favor. Dice, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Siguiente versículo. Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. Siguiente. A fin de que si hallaba algunos hombres o mujeres mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Fíjense, ahí los que dicen, voy a hacer un stop, no va con mi predicación, pero voy a hacerlo. Si él perseguía hombres y mujeres, era porque las mujeres también que predicaban. Para todos los que dicen que la mujer no, sí predicaba en la iglesia, en Hechos. Y no nada más apresó Saulo a hombres, apresó también a mujeres. Y no solamente murieron hombres, también murieron mujeres a causa del evangelio. Amén. Entonces dice que aun cuando Saulo se sentía así pues preocupado, porque pues él era un perseguidor y a lo mejor muchos también que estaban con Jesús le decían cosas, él aún así se presentó ante el concilio y les pidió cartas, o sea, permiso para ir a Damasco para seguir apresando más. O sea, él quería meter a la cárcel todos los que pudiera. Él decía, no me importa que ellos sean un montón, yo puedo con ellos y con más. Pero Saulo no sabía con quién estaba realmente peleando. No era contra los hombres que predicaban, estaba contra Jesús mismo. ¿Sí? Versículo siguiente. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó ¿qué? Un resplandor de luz del cielo. Siguiente. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué decía esa voz? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Imagínate lo que tuvo que hacer Dios con Saulo para ponerle un stop. Siguiente versículo dice, él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Siguiente. Él, temblando temeroso, pues cómo no se iba a asustar, ¿verdad? Si no entendía lo que estaba pasando, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. O sea, no solo Saulo fue testigo, los que estaban con él lo escucharon. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos, no vio a nadie, porque quedó ciego. Así que llevándole por la mano, le metieron a Damasco. Fue tanto el resplandor que él vio, que dice la Biblia que él quedó ciego por 3 días. ¿Sí? Y estuvo 3 días sin ver, no comió ni bebió. Imagínense el sustazo que le metió Jesús. Está de reírse, la verdad, pobrecito del Saulo. Se asustó Saulo. Imagínense, Dios mismo se le presentó, le habló y le dijo, soy yo el que tú persigues. Y dice que mientras estaba ahí sin comer, sin ver, sin tomar agua, dice que había entonces en Damasco un discípulo llamado, ¿cómo? Ananías, a quien el Señor le dio una visión. Porque ¿saben qué? Dios dijo, si yo no me le presento una visión a Ananías no me va a hacer caso. Dice, y él respondió, no, heme aquí, Señor. Siguiente, por favor. Y el Señor le dijo, levántate
y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. Cuando Ananías supo a quién tenía que buscar, Ananías no quiso ir. Imagínate que Dios te manda a predicarle a alguien que está matando cristianos. ¿Tú quisieras ir? No, porque uno dice, capaz que me mete a la cárcel a mí también. Lo peor de los después de lo que le pasó. ¿Sí? Y dice, porque he aquí él ora. ¿Qué estaba haciendo Saulo? Estaba orando. Y había visto en visión a un hombre llamado Ananías. Imagínate tal encuentro de Pablo que ahora estaba teniendo visiones. Dice que entra y que le pone las manos encima para que recobre la vista. O sea, Dios le estaba mostrando, va a venir un hombre y va a poner sus manos sobre ti y vas a ser sano. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este. ¿Qué es? Instrumento escogido. La palabra dice que muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Y Dios había escogido a Saulo. Entonces Dios le dijo a Ananías, él no solamente va a oír de mí, él es un escogido mío para hacer algo nuevo en este lugar. Y entonces dice, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fíjate, iba a padecer Saulo. No le iba a ser fácil, aunque Dios le llamó. Y dice, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo. ¿Cómo le dijo? Hermano. Lo reconoció como hijo de Dios. Y le dijo, el Señor que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Siguiente, y al momento se le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante, ¿qué? La vista, y levantándose, ¿qué? Fue bautizado. Fíjese, hasta ahí. Ananías va y ora por Saulo, pero dice que cuando Ananías pone las manos sobre los ojos de Saulo, dice que se le cayeron como escamas. A mí no me gusta el pescado. Pero sí, visto que cuando usted pesca y usted va a preparar el pescado, uno le tiene que quitar, ¿qué? Las escamas. Con un cuchillo le raspa y le quita las escamas. Cuando aquí hablamos de que a Saulo se le cae, es que se le cae esa visión, esa ceguera espiritual para ver la nueva visión en Cristo. Muchos de nosotros necesitamos que se nos caigan las escamas. A muchos de nosotros se nos tienen que caer las escamas para poder predicar al Dios que sirvo. ¿Amén? Entonces dile a tu hermano que está al lado, dile, quítate las escamas. Si no, te raspo y yo te las quito. ¿Sí? Vamos, y luego dice, ¿y fue qué? Bautizado. Fíjense, era muy importante en los tiempos de Jesús y en la actualidad. Si usted conoce de Cristo, lo siguiente que usted tiene que hacer es bautizarse. Invitación a todos los que no se han bautizado, bautícese. Bautícese, hermano. Es importante. Siguiente versículo, lea por favor. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida, ¿qué hizo Saulo? Predicaba a Cristo en la sinagoga. Imagínate, el perseguidor ahora era predicador. ¿Sí? Y dice en las sinagogas diciendo, este es el Hijo de Dios. Este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban como atónitos, pues no lo podían creer.
Y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban el nombre de Dios? ¿No es este el que los metía a la cárcel? Todos estaban así como, ¿qué le pasó? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. La ceguera representa la condición del ser humano sin Cristo. La gente no ve. Cuando la gente no conoce de Dios, la gente está ciega. ¿Cómo está la gente? Ciega. Telma, ¿me ayuda a prender la luz de allá del fondo y la de acá? Porque mis amigos se sienten en el cine, entonces entre el calor y lo que está oscurito, se me están durmiendo. Así que pélale los dientes al de al lado y despiértese. Dice, la gente no ve, la gente no entiende, la gente está espiritualmente como ciega. Ándale, hasta me asustaron. Pero Cristo trae la resurrección, amén. Así como resucitó al tercer día, también trae vida a lo que está muerto. ¿Cuántos lo creen? Amén. Ananías tuvo miedo, claro que tuvo miedo, ¿sí? Pero Dios llama a Ananías y le dice, ve. ¿Y qué hizo Ananías? Fue, ¿sí? Fue en obediencia y se produjo un milagro. No solamente Saulo recobró la vista, no solamente Saulo empezó a predicar, sino que le fue cambiado el nombre. Y de llamarse Saulo, ahora se llamaba Pablo. Y fue uno de los grandes predicadores de la iglesia. Muchos no le creían, porque decían, ¿quién no era este el que los perseguía? ¿Que no era este el que los apresaba? Y no le creían, pero dice la Biblia que Pablo más se esforzaba. Cuando usted no le crean, ¿usted qué tiene que hacer? Esforzarse más. Usted tiene que esforzarse más, hermano, en compartir del Señor. En medio del dolor se predica, hermano. En medio del dolor, ¿sí? Y yo quiero que veamos algo que pasa y por lo que Pablo fue llamado. Jesús era judío, ¿cierto? Jesús vino por el pueblo judío. Vino a salvar al pueblo judío. Pero el pueblo judío lo crucificó, ¿cierto? Y Jesús dijo, a los míos vine, pero los míos ¿qué? No me recibieron. Entonces yo les doy potestad ahora a ustedes a que sean llamados hijos de Dios. ¿Sí? Cuando Dios nos da esa oportunidad es por la razón que usted y yo hoy somos salvos, porque yo no soy judía, no sé usted. ¿Sí? Yo soy mexicana. Mi abuela, mi bisabuela y mi abuela de parte de mi mamá venían de Francia y de las cuestiones de lo de España. Yo creo por eso soy blanca. Sí, porque mi mamá nació en Hidalgo, hermano. Entonces, yo creo por eso soy blanca. Mi papá era mexicano, así. Sus parientes del DF ahí nacieron y todos están morenitos. ¿Sí? No sé si en algún momento en mi historia hubiese alguien que fuese judío, pero hasta donde yo sé es así. Yo no merecía ser hija de Dios. Yo no estaba llamada, pero a Dios le plació llamarme. A Dios le plació llamarte, hermano. A Dios le plació que tú le conocieras. Pero sabes, hermano, tú tienes que buscar ser un escogido de Dios. No ser solamente alguien, dice la palabra, de oídas me habían oído, mas ahora me conocen. Yo quiero que usted sea alguien que conozca a Cristo. Que no nada más busques a Dios cuando tienes problemas, que no busques a Dios nada más cuando estás en la dificultad, en la necesidad, cuando estás en el problema, ahí nos acordamos de Jesús, sino que usted busque a Dios de día y de noche, cada mañana, cada día de su vida, hasta que Cristo vuelva, hermano. Ese es el anhelo de nuestro corazón. Que Jesús sea lo más importante en su vida. Amén.
Y entonces Pablo se transformó y terminó sus días compartiendo de ese hombre por el que él perseguía a otros. Él terminó enamorado de Jesús. Amén. Pero viene una parte en la Biblia, en Hechos 10, una historia de un hombre, y voy a hablarte, por favor. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Siguiente. Piadoso y qué? Y temeroso de Dios. Limosnas al pueblo y oraba a Dios. ¿Cuándo? Siempre. Siguiente. Una visión como a la hora novena, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirando fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de mí. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Ya te hablé de un hombre que no merecía predicar de Dios, que era como nadie daba un peso. A lo mejor tú hoy dices, yo no tengo nada que ofrecerle a Dios. Pero ¿qué crees? A Dios le place usarte. Ve pastores o cosas así, o gran ministerio. Los eran pastores. Yo conozco ministerios así. En mi familia no hay pastores. ¿Sí? Mis parientes, mis abuelos, mis tíos, todos son católicos. Pero a Dios le plació usar a mi familia. Conociera de Cristo y hoy pudiese estar al frente de una iglesia. Pero ¿sabe por qué? Porque ya también viene en la Biblia una historia de un hombre que Dios usó que se llamó Pedro, que cuando Jesús le llamó, tú seas un Pablo, que tú pienses que no tienes nada que dar, a Dios le ha placido usarte. O tal vez eres un Pedro, que cuando Dios te llamó, dejaste el arado y lo seguiste. Cualquiera de esos dos son perfectos para hablar de Dios. Yo no me considero un Pablo, yo me considero un Pedro. Porque yo desde que nací conozco de Dios. Y nunca me he alejado del Señor. Muy chiquita servía. Pero lo que alguien que está llevan a un fin en común. Y es ver a este Pedro que dice, es su casa junto al mar, él te dirá lo que es necesario que hagas. Siguiente. Y todo. El siguiente. Y se subió a la azotea, ¿a qué? A orar. Cerca de la hora. Pero no
que descendió a la de cuatro patas y esa, y le mata y come. Entonces, he comido jamás porque Pedro era judío. Por segunda vez, ahí no le es una de cocina, así son ellos. Y que esa voz le dice, y aquí es una paráfrasis y les haciendo como no, pues, uy, aquí sí. No lo llama alguien pecado lo llama significa que te visión tres no dudes eso me a donde le soy el que con ha recibido instrucciones de un ¿qué? Tus palabras. Siguiente. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó y al día siguiente levantándose fue con ellos, los hermanos de Jope. Estaba esperando. Habiendo convocado a sus parientes. ¿Por qué? Porque la visión palabra para entonces siguiente.
mismo también. Y hace a la casa de Cornelio, entendió la visión. Y ahí entendió. Con lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio, fíjate lo que le dijo Cornelio. Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída, tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir un curtidor junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. O sea, Cornelio le dijo, no sé, yo nomás a mí me dijeron que te trajera. ¿Sí o no? Eso le dijo Pedro. Y dice, ahora pues todos nosotros estamos aquí en presencia de Dios para oír lo que Dios te ha mandado a decir. ¿Y Dios le había dicho algo a Pedro? No, solo le dio una visión. Pero Dios no le había dicho a Pedro, mira, van a venir por ti, vas a ir a esa casa y vas a decir esto. ¿Le había dicho? No. Entonces, Pedro, acepción de personas. ¿Saben qué hizo Pedro? Y hasta ahí lo voy a dejar. Pedro empezó a predicar. Si usted lee todo Hechos 10 hacia abajo, no lo voy a leer, Pedro empieza a hablar de la muerte y la resurrección de Cristo. Pedro empieza a hablar de las buenas nuevas de salvación. Pedro les empieza a predicar, les habla de Jesús, los convierte y los bautiza. Dios no le había dicho a Pedro que tenía que decir. Y era predicar de la palabra de Dios. Cuando tú estés con alguien y digas, no sé qué voy a decir. Hoy leímos mucha Biblia. Porque yo quiero que usted entienda. A veces voy a hablar, pero hoy es de Biblia. Es de palabra. Donde usted tiene que entender que lo único que tiene que hacer usted es abrir su boca y Dios es el que va a hablar. Amén. Lo que Dios limpió, a veces decimos, ay, no le voy a predicar a él. Yo lo hacía. No le voy a predicar a él porque es que me cae mal. Ay, es que ¿cómo que le voy a decir? Es que tiene mucho dinero, no me va a escuchar. Que eran gerentes así de una empresa y todo, que viajaban por el mundo, y a veces ellos me preguntaban, yo tenía 18, 19 años, y yo en mi mente decía, ¿qué voy a predicarles? ¿Cómo los voy a convencer si ellos son súper inteligentes? Pero ese hombre súper inteligente, gerente de una compañía, que viajaba por el mundo, que hablaba un montón de idiomas, le preguntaba a su niñera, porque yo era su niñera, y me decía, háblame de Jesús. Háblame de Dios. Y yo no sabía qué decirle. Y yo empecé a hablarle a la iglesia. Y él decía, cuando ellas sean grandes y ellas quieren seguir, está bien. Estuvieron en nuestra boda, del pastor y mí. Tarde hoy, y lo que quiero que quede en tu corazón es comparte la palabra de Dios a quien sea, donde sea que estés, donde sea que te encuentres. La gente está deseosa de escuchar la palabra de Dios. Pedro no se complicó. Imagínense que le hubiera dicho Pedro a Cornelio, no, a mí Dios no me dijo nada. No, pues que dice el profeta que no le dijo nada a Dios. No, Pedro tuvo que aprovechar la situación.
el momento. Fuimos a la casa de mi hermana Lupita. Con Mateo. Y por la casa de Lupita. Y unos invitados de Lupita. Y yo primero que pensé, Lupita, fue, a mí nadie me dijo que iba a haber invitados. A mí no me avisaron. Ya me voy. Y entonces estábamos ahí y empezamos a Cristo en su corazón. Que se iglesia nos dice, hermano, usted, si dice, no es que no sé, Dios la usa mucho a Telma para compartir la palabra de Dios. Y ándale, Telma, compárteles. Eso es lo que hizo Cornelio. Y Romanos 10:14. ¿Cómo pues invocar? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Quién les predique? Invocarán aquel al cual no han creído. Y ver quién les predique. Si nadie les predica. Voy a hablar yo de Dios. Usted, hermano, Dios lo revistió de su poder, de su... Al Dios al que tú sirves, si no les compartes